En esta clase vamos a tocar el tema del helenismo y la reacción al helenismo de parte de los judíos. Hasta hoy judíos están festejando una fiesta llamada Hanukkah, eso paralelo a Navidad más o menos, en la época cuando empieza el invierno, el hemisferio del norte. Es decir, una fiesta, Hanukkah es una fiesta que tiene que ver con la historia antigua de fiestas que tienen que ver con el día que hace más corto y que el tiempo está haciendo más frío. Y en la época de los paganos estaban prendiendo fogatas, etc. Entonces, eso es una fiesta que tiene que ver con la luz. Y en Navidad, por ejemplo, es también una continuación de estas fiestas. También los romanos lo tenían, etc. Pero cuando estamos hablando del Hanukkah, que es una fiesta muy importante en el calendario judío, justamente, más que todo en los últimos 150 años y más que todo por los sionistas, que ellos han renovado esta fiesta que, si bien estaba en el calendario judío, a partir de la época helenista, y enseguida voy a hablar de qué se trata. En los últimos 150 años, el sionismo tomó algunos aspectos de esta fiesta, Hanukkah, para poner el enfoque sobre los valores del heroísmo judío y el deseo de los judíos a ser independientes, que más que todo es los valores más importantes del sionismo. Entonces tiene que ver esta decisión de los sionistas de transformar el Hanukkah una fiesta muy importante. Pero si estamos volviendo a la línea del tiempo, estamos hablando de la época del helenismo. Entonces el helenismo tiene dos aspectos. Uno es la historia de los pueblos helénicos o griegos, toda esta coalición que llegó a nuestra región con Alejandro Magno, que él vino de Macedonia. No vamos a entrar a la historia del imperio griego, del imperio helenista, ¿no es cierto? Solamente para decir que en algún momento había un imperio helenista que llegó hasta la India. Así que tenemos un aspecto, es el pueblo, el imperio, la política, la conquista, los logros, los éxitos, los fracasos, etc. Y el otro aspecto es el aspecto cultural, que uno puede decir que sigue vigente hasta hoy en día. Si la cultura griega tiene importancia para la educación en cualquier lado del mundo, por lo menos en el mundo occidental, la gente del mundo occidental conoce nombres como Platón o como Sócrates, conocen términos como dialéctica o diálogo, o filosofía, que es una palabra que está compuesta de dos palabras en griego, filo, amor, y sofia, sabiduría. Entonces el filósofo es aquella persona que ama la sabiduría. Entonces uno puede decir que el helenismo sigue vigente hasta hoy en día. Claro que tuvo sus cambios cuando encontró con la cultura romana, después con la cultura cristiana, y después con la ciencia del siglo XV, XVI, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos como un aspecto muy importante de la historia del Occidente. Volviendo a nuestra línea de tiempo, el helenismo llega a la región a donde viven los judíos, igual como llega a Egipto, igual como llega a lo que hoy es Turquía, igual como llega a lo que hoy es Persia, en entonces también. Y como dije antes, Alejandro Magno llega hasta la India. Entonces, cuando esta cultura, este imperio está en un proceso de expansión, por supuesto que está llevando su cultura, y su cultura tiene mucho poder espiritual, porque estamos hablando de matemática, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de literatura, de mitología, y también aspectos bien tangibles, como la construcción,
la organización, piletas, casas, caminos, instituciones, etcétera, etcétera. Así que es una cosa muy poderosa. Ahora bien, el helenismo, por un lado, tiende a adoptar culturas locales, pero por el otro lado, como si no reconoce el derecho, no cree realmente que tiene mucho sentido que cada cultura local, que lo puede respetar hasta tal punto, sigue siendo como una cultura independiente. En este caso, los judíos piensan todo lo contrario. Estaban totalmente dispuestos a aceptar, ser influidos de la cultura helénica, pero bajo ningún concepto, la mayoría de ellos por lo menos, ceder su cultura y transformar a otro tipo de un helenismo local, en el caso de los judíos, un helenismo judío, un judaísmo helenizado. No, la mayoría de los judíos, estoy hablando a partir del siglo IV antes de la era común, es la época cuando Alejandro Magno llega a la región. Alejandro Magno fallece muy joven, a los 30 y pico de años, y como pasó hasta aquel entonces y como pasó muchas veces más adelante, un imperio tan enorme, tan exitoso, cuando pierde su fundador, entonces los seguidores no tienen el mismo carácter, el mismo nivel como el fundador, entonces empiezan a pelear entre ellos y lo que pasa es que se divide todo el imperio helénico a 10 pedazos, o 10 partes, o 10 regiones. Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel, queda justo entre dos de estos pedazos, estos dos geografías, que tiene una en la capital, en Egipto, en Alejandría. Pueden ver, Alejandría tiene que ver con Alejandro, y la otra tiene el capital en Damasco, lo que hoy es Siria. Entonces, Eretz Israel, Jerusalén, queda más o menos en el medio, y cuando hay lucha entre los helénicos del norte, que son los seleucos, y los helénicos del sur, que son los ptolomeos, entonces todo el tiempo hay mucho lío, para decirlo así, que tiene que ver con la batalla. Y si judíos quieren mantener su independencia, aunque sea parcial, aunque sea solamente cultural, voy a mencionar otra vez, tenemos el segundo templo, tenemos el deseo de los judíos de tratar de ser buenos en los ojos de Dios, sin saber exactamente qué significa eso, pero por lo menos está aceptado que quieren hacerlo. Entonces, de ahí en adelante va a salir todo el tiempo el duda. ¿Hasta qué punto tenemos los judíos a pelear por nuestra independencia y hasta qué punto tenemos que adoptar los elementos de la cultura helénica y hasta qué punto podemos seguir considerarnos como judíos fieles a la palabra divina o no? Voy a... Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la fiesta de Hanukkah? La fiesta de Hanukkah es la fiesta que conmemoriza el éxito militar que tuvieron los judíos liderados por la casa del Matitiao el Hasmoneo, que él era una de las familias de los sacerdotes que servían en el templo, y él sale en el año 168 antes de la era común, una rebelión contra los judíos helenizados que viven en Jerusalén y que hacen coalición con los helénicos del norte, con los seleucos, y están dispuestos a ceder su independencia cultural, y eso significa prácticamente transformar el templo judío en Jerusalén a un templo más de la cultura helénica. La gran diferencia, por supuesto, es que según el judaísmo, Dios no tiene ni cara ni figura, no puedes hacer una estatua
del dios judío. En cambio, Zeus o toda esta familia de dioses que tienen en la cultura helénica, cada uno tiene su estatua y es algo muy figurativo, muy tangible. O sea, que es una contradicción que no se puede tener un término medio. Por ende, la lucha. Y cuando logran Matitiao, el sacerdote, Matitiao Cohen, y sus hijos, son 5, uno más muy famoso es el primer hijo que se llama Yehuda, el mismo nombre de Yehuda, el hijo de Jacobo, de Israel, de hace muchos años atrás, pero es algo muy simbólico. Este nombre hasta hoy es un nombre muy conocido entre muchos judíos. Yehuda, que es otra forma de decir Yehudí o judío, Judas, judío. Entonces, en el año 164, antes de la era común, logran liberar el templo. Y la palabra Hanukkah significa en hebreo inauguración. ¿Y qué inauguran ellos? No inauguran un nuevo templo, el templo está, sino inauguran el nuevo altar que fue profanado por los judíos helenizados como parte de su política de ceder su independencia cultural. Y por eso los hasmoneos, los macabeos, estoy usando estos nombres porque así figuran en las escrituras posteriores, como por ejemplo en la época de Josephus Flavio Josefos, estamos hablando unos 250 años más adelante, él está usando el término hasmoneos y en otras fuentes macabeos, no importa, o sea, la cosa importante, estamos hablando de la familia de los sacerdotes liderados por Matitiao, el padre, y después el hijo Yehuda, otro hijo Simón, Natán. Bueno, entonces ahí tenemos la fecha y ahí tenemos la fiesta que está conmemorizando esta gran batalla de los hasmoneos contra los judíos helenizados que coalizaban con el reinado de los seleucos que estaban en Damasco. La cosa interesante es que para lograr hacer eso no hizo falta más allá de coraje, bueno, de ser piola militarmente, de aprovechar las ventajas que tienen los soldados judíos que están escondidos en las montañas, en cuanto el ejército helénico muy pesado con estos soldados que palanca, que son cuadrados, así que cuadrados muy grandes de muchos soldados con bayonets, etcétera. O sea, más allá de eso, más allá de la agilidad militar, más allá del compromiso, que son dos elementos fundamentales, también había geopolítica. O sea, los macabeos lograban tener el apoyo desde lejos del Imperio Romano, que justamente en este momento estaba creciendo poco a poco, todavía con el Imperio Helénico dividido a 10 pedazos, fuerte igual como ellos o más todavía, pero con la intención de un día cambiar o tomar el lugar del Imperio Helénico, cosa que pasó unos 130 años más adelante. O sea, cuando vamos a llegar a nuestro próximo capítulo, que es la destrucción del segundo templo, ¿quién tiene quién llevó para adelante la destrucción? ¿Quién destruyó el segundo templo? Los romanos. Estamos hablando del año 70 de la era común. Y repito, las fechas, la lucha de Matitiao y sus hijos, el éxito es en el año 164 antes de la era común, es decir, 234 años. Ahora, dentro de esta época de 234 años, perdón, hay más o menos 100 años de una independencia muy, bueno, una independencia de los hasmoneos, los macabeos, apoyada con un tratado semiformal con los romanos, es decir, que ellos están respaldando la independencia del Estado judío, que en algún momento llega
sea, más allá de Jerusalén, llega al norte, a la zona del Golán de hoy, en el norte, y en el sur llega al sur de Jordania de hoy, por supuesto parte del Negev, y por supuesto la costa. Entonces, es un estado muy, muy fuerte, el estado Hasmonea. Eh, pero tiene, como dije antes, un apoyo, un arreglo geopolítico con el imperio que está en crecimiento, el imperio romano. Bien, para terminar bien esta clase, tenemos que mencionar una cosa muy, muy importante, para que no dejar una visión, un concepto que tenemos el helenismo de un lado, y tenemos el judaísmo del otro lado, y como si no tienen absolutamente nada que ver, nada de influencia, y que el judío verdadero es el judío que no tiene, que no se meta con el helenismo y viceversa. No es así. La cultura helénica seguía influyendo también este estado judío independiente de los macabeos, y más, influyó también estos grupos que estaban criticando a los hasmoneos. Estoy hablando de los fariseos. Los fariseos son los fariseos pertenecen a un corriente de líderes espirituales, sociales, socioculturales, para decirlo así, que seguían la línea de lo que expliqué la vez pasada, que uno de los grandes cambios con el retorno de Sion fue la importancia que daba la cultura judía al aprendizaje de la Torah. O sea, no a nivel solamente de liderazgo de la élite, sino teóricamente que todo el pueblo tiene que aprender por lo menos partes de la Torah. Y si no, en una forma privada, porque no cada uno tenía libro, porque fue imposible en aquel entonces por la tecnología, pero por lo menos escuchar lecciones, cursos, clases sobre la sabiduría de la Torah. Entonces los fariseos siguen eso y son críticos de los macabeos porque los macabeos ponen el enfoque de la independencia judía sobre el templo, que vienen de familia de sacerdotes. Entonces, para ellos el centro, el foco de la independencia cultural judía está en el templo. Cuanto para los fariseos, si bien aceptan la importancia del templo, eso no tiene ninguna duda, pero dicen que si los judíos van a poner otra vez el enfoque solamente sobre los sacrificios y los impuestos y las ceremonias y el lujo que tiene todo eso alrededor del templo, y con eso van a perder otra vez la parte más importante según su concepto, que es el aprendizaje de la Torah. Entonces otra vez el pueblo judío va a errar y otra vez Dios le va a castigar. Por eso los fariseos están criticando los macabeos. Pero si uno fija en la escritura de los fariseos, que más que todo es conocido hoy con términos como Mishnah y Talmud, temas que vamos a tocar más adelante, puede encontrar ya muchos sabios, muchos fariseos que tienen nombres griegos y que están utilizando elementos de la filosofía griega para analizar la Torá. Y a eso hay que agregar que los judíos ya han traído de Babilonia el calendario que usan hasta hoy, el calendario que tiene nombres de meses que son en realidad nombres babilonios. Y la Torá sagrada de los judíos está escrita en alfabeto de los asirios, un alfabeto mucho más accesible técnicamente hablando, mucho más fácil de leerlo. Es una cosa fundamental si la idea de los fariseos es justamente eso, leer la Torá. Entonces, toda esta dialéctica hay que tomarla en cuenta siempre y cuando uno se acuerda que la cuestión de la independencia cultural es muy importante y fundamental, pero no a precio de
un rechazo total de cualquier otra cultura, como en este caso, la cultura helénica. Bueno, creo que llegó el momento de terminar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.